no sé, de las camionetas que tiene que comprar, es decir, todos los activos, ¿sí? Fijos y algunos gastos variables también, pero solamente los cobran en cargo fijo, no, no importa, pero esencialmente lo que cobra el cargo fijo es la, todo lo que necesita, todo el ingreso que necesita para poder prestar el servicio. Y en el cargo variable lo reserva mayormente para repagar la energía que compra, al que le dijo la Secretaría de Energía, ¿no? Regulado. Pero con eso repaga la energía, ¿sí? En el cargo fijo suele estar también la tasa de rentabilidad de la empresa que está determinada, que es más o menos 6% en dólares anual sobre sus activos, ¿sí? En el gas está más claro porque ya por resolución está ahí. En la energía eléctrica puede estar mayormente en el cargo fijo y un poquitito en el cargo variable, pero no importa, esos son detalles. La idea siempre es entender que el cargo fijo remunera, sirve para juntar todo el ingreso que necesita la distribuidora para prestar el servicio. ¿Sí? Ustedes piensen siempre que una distribuidora tiene una concesión, que está regulada. ¿Sí? Actúa en nombre nuestro, pongámosle, ¿sí? Y como nosotros no la podemos controlar, le damos la potestad al ente regulador, ¿sí? Entonces, no tiene ganancia por fuera de lo que le dicta la normativa. No puede hacer nada por fuera de lo que le dicta la normativa. Esencialmente se tiene que restringir a prestar en determinadas condiciones reguladas, ¿sí? Todo lo que hace, todos los cables que compra, todas las inversiones que hace, toda la energía que compra, está pensada y acordada de antemano con el regulador, que es el que nos representaría, nosotros más ya que no nos representa demasiado a veces, pero eh, ¿por qué? Porque todos nosotros no podemos ir a negociar precios o condiciones con la distribuidora, entonces delegamos nuestro poder en el ente regulador, ¿sí? ¿Bien? Sí, sí. Profe, yo tengo una consulta Dime. sobre la diferencia, también en energía eléctrica, la diferencia del equilibrio en potencia activa y en potencia reactiva. Sí, eso es un tecnicismo bastante, no hay que tenerlo mucho en cuenta para nosotros, a nuestros fines. Eh, a ver, potencia, ¿se acuerdan que yo les di el ejemplo de, o no sé si se acuerdan, de un acueducto, digamos, de los caños de agua? ¿Sí? La potencia es similar a tener que llenar el caño que llega hasta tu casa. Vos si no prendés la canilla, ¿sí? No consumiste agua, pero el agua está disponible en la puerta de tu casa, ¿sí? Existe potencia en la energía eléctrica cuando sabemos que el cable está electrificado con una cantidad de voltios y demás que llega hasta mi casa. Cuando yo prendo la luz está disponible, ¿sí? Pero para que el cable esté electrificado, alguien tiene que generar, ¿sí? Obviamente. Entonces, esa potencia se remunera. ¿Sí? La capacidad de tener la energía disponible en la puerta de mi casa se remunera. ¿Sí? Cuando, eh, cuando yo prendo la luz, ya se está consumiendo. ¿Bien? La potencia reactiva, vamos al ejemplo del acueducto, es como decirte, hay un hilo de agua que entra y sale de mi casa solamente para refrigerar un motor, por ejemplo. ¿Sí? Y eso tiene un costo. ¿Por qué? Porque hay una especie ahí de consumo fantasma, que en realidad no es consumo, pero que es potencia este, que sirve para poder mantener en funcionamiento los motores, o con la posibilidad de funcionamiento de los motores. ¿Sí? Pues, tiene que ver con el magnetismo que tienen los motores eléctricos y demás. No importa, tecnicismo, cosa ingeniera. ¿Sí? Con lo cual, en energía eléctrica, si lo llevamos al ejemplo nuestro, en gas no pasa, ¿no? Energía eléctrica esencialmente es una electrificación, ¿sí? Potencia reactiva, ¿sí? Que necesitan los motores para poder funcionar y que no es consumo de energía, ¿sí? Es lo mismo que tener una electrificación del cable que llega hasta el motor, ¿sí? Eh, pero consume hasta que vos en el momento no lo prendés, ¿bien? Pero es algo, es un tecnicismo que
seguro que en el examen no va a entrar, pero la idea es entender lo que, de hecho, en muchos lugares se cobra aparte la potencia reactiva. En Argentina en general está incluida dentro del cuadro tarifario sin que nos demos cuenta. Es una suposición, digamos. Suponemos que los hogares tienen determinada cantidad de potencia reactiva o determinado cargo por potencia reactiva, ¿sí? Y a veces es difícil de medirlo, ¿sí? Porque depende también los equipos que tengas y demás. Bien. Perfecto. De hecho, los equipos nuevos tienen un poquito más de eficiencia digamos, en el uso de la potencia reactiva. Bien. Bueno, ¿alguien más? Hola, buen Sí. día. Sí. Perdón, no sé si quería hablar primero el compañero. Yo tenía una pregunta sobre Hoteling. Sobre Hoteling, Sí. no tanto en competencia perfecta, que creo que más o menos lo entendí, o sea, previamente la renta de agotamiento o por rareza física es Ujú. el markup que tiene sobre el precio, sería el precio menos el costo marginal. Sí. Pero más que nada el tema de ese monopolio, no logro entenderlo. Pero no entiendo tu pregunta. A ver, explícame la. O sea, la regla de Hoteling en competencia perfecta Sí, establece sostiene que la renta de agotamiento tiene que ser igual a la tasa de interés y sí, sería el precio menos el costo marginal. sí. En cambio, no logro entender Hoteling bajo monopolio. Simplemente el monopolista igual el ingreso marginal al costo marginal. No, bueno, eso es micro, ¿no? A ver, una de las cosas que tiene monopolio es que como vos ya la elasticidad es distinta o mayor a uno, digamos, ¿sí? Eh, y tiene la capacidad también ¿cómo se llama? De, de fijar precios y cantidad de monopolista en el sentido teórico que nosotros vemos en clase, ¿no? O sea, te refiriendo siempre a Hoteling, ¿sí? Sí, sí, siempre hago Hoteling. Bien. O sea, puede influenciar en precios y cantidades, ¿sí? Con lo cual, el precio ya no es independiente de las cantidades y se diferencia de competencia perfecta con la condición de que la derivada del precio respecto a la cantidad es distinto de cero. Esa es la cuestión teórica, digamos, ¿sí? Pero además sabemos por monopolio que la elasticidad es mayor a uno, ¿sí? Es decir, cuando aumenta el precio, bajan las cantidades demandadas, un poco más proporcional, digamos, ¿sí? Digamos, llamémosle. eh, y por lo tanto tenemos también una forma de llegar a la expresión del ingreso marginal a través de la elasticidad, ¿sí? En nuestro modelo nosotros lo que hacemos esencialmente es un pasaje matemático en donde despejamos, ¿sí? Y llegamos a la conclusión de que podemos poner en la ecuación de J o en la ecuación de maximización de monopolio, la podemos expresar como en función de la elasticidad, el precio en función de la elasticidad, ¿sí? Y el precio en función de la elasticidad, no, el precio de monopolio, ¿no? En función de la elasticidad, y como la elasticidad es mayor a la unidad, ¿sí? Y existe, por lo tanto, el precio siempre va a ser mayor al de la competencia, ¿sí? Pero tiene que ver, esencialmente la diferencia es justamente que tenés la elasticidad mayor a uno, digamos, a diferencia de competencia perfecta, ¿sí? Eh, pero ahora eso es derivación micro, digamos, no se preocupen demasiado, no le vamos a pedir que deriven esto, ¿sí? Ok, ok, perfecto. Gracias. Bueno, pero sí que entiendan la lógica, ¿eh? ¿De la lógica te quedó algo que no está claro? No, la lógica, todo bien. Era más que nada así la derivación micro que no lograba entender.
Sí, el tema de la derivación ni creo que hay un pasaje en Hotelling que, mejor dicho, en Hotelling, para explicar, digamos, por qué metes a la elasticidad, porque fíjense, después cuando miran la slide, fíjense que hay un punto clave que es, metemos a la elasticidad, ¿sí? Porque obviamente esto es ingreso marginal igual a costo marginal, ¿no? Pero metemos la notación de la elasticidad para mostrarles que, dado que es una condición, si se quiere, para mostrar que el precio es mayor al de competencia, ¿sí? Entonces, ahí lo que se hace es reescribir esencialmente la ecuación de optimalidad, ¿sí? De ingreso marginal igual a costo marginal, ¿sí? Y cuando reescribís, esencialmente es sumar y restar, ¿no? O multiplicar y dividir, o sumar y restar algo, ¿sí? En este caso nosotros sumamos y restamos la derivada del- de las cantidades respecto al tiempo, creo, o multiplicamos y dividimos las cantidades respecto al tiempo, y cuando haces eso, después despejás y te queda obviamente la elasticidad, ¿sí? Sí, era multiplicar y dividir, creo. Pero fíjense en la slide, no es demasiado. mm, No hay mucho ahí para mirar, es solamente un pequeño paso de reescritura para poder despejar la elasticidad y decir que, dado que la elasticidad es mayor a la unidad, ¿sí? Eh, es lo que nos permite ver a nosotros que el precio de monopolio es mayor al precio de competencia, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto, sí, sí. O sea que opera en el tramo elástico, donde las Es, cantidades son inferiores y el precio es mayor. Exactamente. Y además de eso, fíjense que como es mayor al de competencia, siempre una baja en las cantidades va a derivar en un aumento mayor de precio, digamos. Excelente, perfecto. Proporcional, ¿no? Obviamente, porque él Sí, sí, sí. responde más, digamos, a la variación en las cantidades. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, ¿alguien más? Yo te quería preguntar por el mecanismo netback. Sí. Eh, no lo había entendido muy bien. Eh, bueno, esencialmente piensen que es, em, siempre hay que, a ver, piensen que netback es esencialmente la fijación de, de precios de atrás hacia adelante, ¿sí? Ustedes imaginen que, por ejemplo, en términos prácticos, ¿no? Que compran un paquete en Mercado Libre, fijan el precio final, ¿sí? Y después descuentan todos los gastos intermedios, ¿sí? Por ejemplo, a mí no me no me importa cuánto cueste el transporte. Yo al termo que compré en Mercado Libre lo pago 50.000 pesos, ¿sí? No me importa cuánto cueste el transporte. Pero resulta que después hay que transportarlo. Entonces, mientras más lejos esté el transporte o más lejos esté el termo, me va a cobrar más, ¿sí? Pero a mí no me importa porque yo lo fijé por mercado a 50.000 pesos, ¿sí? Lo que sí importa es para el que fabrica el termo porque no determina el precio, pongamos que es una subasta, ¿no? No determina el precio final, ¿sí? Lo determina el mercado, ¿sí? Eh, y se come, digamos, todo el costo de transporte eh, en el medio de la cadena, ¿sí? Entonces, en el gas pasa exactamente lo mismo. Nosotros se fija un precio, o se acuerda un precio, o se determina un precio en el mercado, que es en general el mercado Citygate, que es la puerta del AMBA, digamos, ¿sí? El gas, es decir, nosotros, o se negocia un precio de, por ejemplo, 3,5 millones de BTU en la puerta del AMBA, ¿sí? Y la distribuidora Metrogas, pongámosle, o Camusi, lo que sea, compra el gas a 3,5 dólares por millón de BTU, puesto en la puerta del AMBA, ¿sí? Cuando entra a la distribuidora, ¿sí? Digamos,
en el caño que llega hasta la distribuidora, ¿sí? Y después se van descontando hacia atrás los determinados eslabones de la cadena. Por ejemplo, el transporte, ¿sí? En el gas, ¿sí? Y lo que se le paga al productor. Entonces, el punto es, nosotros pagamos en la puerta, o la distribuidora paga en la puerta de AMBAC 3,5 millones de BTU. Pero resulta que tiene, dólares, ¿no? Pero resulta que tiene $1 de transporte porque le compra una cuenca del sur. Entonces, ojo, porque él, una parte de su gas lo compra la cuenca del sur y el productor del sur va a recibir $2,50 en la boca del pozo, ¿sí? Fijamos el precio en el Citygate y por netback el productor cobra 2,50 porque tiene uno de transporte. Bien. Ahora, ese mismo 3,50 que compramos en la puerta del AMBA, si tuviésemos que traer gas, un poco de gas de Neuquén, no solamente del sur porque no nos alcanza, le pagamos 3,50 menos el transporte desde Neuquén, ¿sí? Por lo tanto, un productor neuquino puede tener la ventaja de tener el transporte más barato y va a recibir, supongamos que el transporte es 50 centavos de dólar, y va a recibir $3 por millón de BTU en boca de pozo. ¿Por qué? Porque el netback dice que yo pagué 3,50, pero el transporte es más barato. Por lo tanto, el tipo recibió $3 en vez del de la cuenca de, por ejemplo, no sé, de Austral, ¿no? En Tierra del Fuego, que recibió 2,50 porque el transporte es más caro. Y es más caro el transporte porque es más distancia, ¿sí? Entonces, el precio en la puerta, en el mercado, es el mismo, digamos, o mejor dicho, está fijado, ¿sí? Y después cada productor, dependiendo en qué cuenca esté, en qué lugar esté y qué tan lejos qué tan costoso es el transporte, va a recibir un precio distinto, ¿sí? Ese es el mecanismo netback, ¿sí? Es el mecanismo por el cual los productores reciben precios distintos, ¿sí? Dependiendo del transporte que tengan hacia el centro de consumo, ¿sí? ¿Bien? Perdón, una consulta sobre eso. Y Sí. entonces Neuquén, por ejemplo, tendría una renta diferencial en comparación a Tierra del Fuego. No, porque no se trata de renta en ese caso, ¿sí? Porque son precios que necesitan de una infraestructura de transporte, ¿sí? Eh, a ver, renta diferencial está dada justamente en el precio que recibe el productor, no en el que pagamos nosotros en el mercado, ¿sí? Entonces, la renta diferencial es esos dos, yendo a la clase de renta, ¿no? Eh, esos $2,5 que recibió el de Tierra del Fuego y ese $3 que recibió el de Neuquén, no lo tienen que comparar contra el precio de mercado, sino contra su propio costo de producción, ¿sí? Si el costo de producción del pozo en Tierra del Fuego es $0,50, buenísimo, porque tenés $2 de renta. ¿Sí? No me importa el transporte, fíjense, solo me importa lo que yo recibo en la boca de pozo y lo que me cuesta explotar el pozo. Eso es la renta, ¿sí? Si el de Neuquén, que recibe $3 por el mecanismo de netback, le cuesta 3,20, tiene 30 centavos de renta, ¿sí? Entonces, fíjense que la renta no está determinada solamente por el precio, o sea, por netback, obviamente tiene que ver el precio del mercado, pero sino que está determinada por el costo de extracción, de explotación, ¿sí? No tanto no por el transporte, si se quiere, por lo que cuesta el transporte, sino por el costo que tiene de explotación y lo que efectivamente recibe el productor, ¿sí? Bien. Ok, pero por ejemplo, a paridad de costo de extracción, ahí sí tendría una renta diferencial el pozo de Neuquén. A paridad, sí, pero no es diferencial. Ok, Para los dos es diferencial la renta, porque los dos se explotan en yacimientos distintos. Eh, claro.
creo que la palabra diferencial hay que reservarla, ¿sí? Para rentas, para condiciones, para características propias de cada pozo, digamos, de cada yacimiento, lo que sea. Es diferencial porque, eh, sí, porque se encuentra más cerca o más lejos. Bueno, puede ser, sí, pero lo que digo es que no hay que confundirlo con que el transporte genera una renta diferencial, ¿sí? Más por calidad, digamos, la renta diferencial, o Más por costo de extracción, calidad. por costos de extracción, ¿sí? Que por condiciones de mercado en el mercado final, digamos, ¿sí? Eh, obviamente, a ver, no está mal el punto, igual Estefano, ¿no? No está mal el punto porque Sí, correcto. es cierto que hay un precio de mercado y mientras más lejos esté, recibís menos, ¿sí? Y si recibís menos, hay que ver cuánto es tu costo de extracción, ¿sí? Sí, como decís vos, a iguales costos de extracción, ahí sí puede llegar a tener una injerencia la lejanía al centro de consumo, ¿sí? Porque si tenés, hablamos de exactamente el mismo costo, ¿no? Exactamente el mismo costo. Si tenés exactamente el mismo costo y las condiciones de mercado por el transporte hacen que vos cobres menos en un lugar y más en otro, bajo esos supuestos sí tenés una renta que está diferenciada por la lejanía de los mercados. Sí, en ese caso sí, pero el supuesto Entiendo. es Correcto. igual costo de extracción, igual, exactamente igual, digamos. ¿Sí? Sí, excelente. En el caso de que vos tengas un costo de extracción distinto, ya no es comparable, digamos. ¿Eh? O mejor dicho, no es del todo imputable a diferencias, distancias hacia el mercado. ¿Sí? Sí, sí, no, claro, todo un conjunto de cosas, o sea, calidad, ubicación, costo de Exacto, extracción, varias variables son. exactamente. Bueno, ¿alguien más? Profe, yo tenía una consulta respecto en el orden de la cadena energética en Sí, general, habíamos dicho que el orden era producción, transformación, almacenamiento, transporte, distribución sí, y comercialización. sí. A mí lo que no me queda claro es que habíamos dicho, si mal no recuerdo, que ya sea un oleoducto o un gasoducto, lo utilizamos instantáneamente después de la producción. Pasa que el oleoducto es transporte, digamos. Claro, y eso es lo que no me cierra. ¿Por qué No, se, voy a decir porque hay el almacenamiento, transporte, digamos. por qué el transporte en la cadena que nosotros vimos viene Sí. luego del almacenamiento si el recurso lo ponemos en el gasoducto o oleoducto posterior a la producción? Sí, porque hay muchos, a ver, hay dos tipos de almacenamiento, está buena la pregunta. Hay dos tipos de almacenamiento. El primero es almacenar el recurso apenas extraído, ¿sí? Tanques que almacenan petróleo crudo, ¿sí? Nos referimos a eso ahí en la cadena esa, ¿sí? Con lo cual vos lo sacás y lo pones en tanques grandes, digamos, cercanos al pozo o cercanos a lo que sea, y después lo metés en el oleoducto, ¿no? Hablando de petróleo. Y otra cosa es el almacenamiento en el downstream, que es una vez que vos refinás, podés almacenar gasoil o naftas. ¿Sí? Son dos almacenamientos. Si se quiere, la cadena tiene dos puntos de almacenamiento, antes de ser transportado y después de ser transportado. Pero ojo, porque también tiene dos puntos de transporte, del petróleo crudo y de los derivados a través de camiones o de poliductos, que se llaman, que son Ok, caños que llevan. entonces, perdón, ¿Cómo? este transporte que tenemos anotado es del downstream. De Sí. cualquiera de los dos, porque si te pones a pensar, puede ser almacenamiento de crudo y transporte de crudo por oleoducto, o almacenamiento de gasoil y transporte de gasoil por poliducto.
imagínense lo siguiente, tenés un pozo, ¿sí? Vos producís petróleo y lo sacás y lo ponés en un tanque, ¿sí? Lo dejás un día, no sé, lo que sea. Desde ese tanque sale un oleoducto que lleva el petróleo crudo a la refinería. Entonces ahí ya tenés un almacenamiento y un tipo de transporte. La refinería lo refina y después puede hacer dos cosas. O lo lleva hasta tanques de almacenamiento, ¿sí? De gasoil o de nafta o de lo que sea, otro tipo de tanques, ¿sí? Ya cerca de las ciudades, o de los puertos o de lo que sea, ¿sí? O lo transporta en camión que es lo más típico, ¿no? Casi todo, hacia las estaciones de servicio, o bien lo transporta por lo que llaman poliductos, que son caños que llevan los derivados de un punto hacia el otro, que en general llevan de una refinería a un puerto, de una refinería eh, bueno, a otro lugar, digamos, o inclusive a una planta de almacenamiento, ¿sí? No hay tantas plantas de almacenamiento en el país igual, pero eh, son pocas, pero existe eso, digamos. Entonces, hay dos formas de ver esa cadena. Si querés almacenamiento y transporte en el upstream, petróleo y crudo, ¿sí? O en el downstream, ya con los derivados, ¿sí? Luego de ser refinado. ¿Bien? Pero la idea de mostrarlo así era para no, ¿cómo se llama? No complejizar demasiado la cadena. Después lo explicamos a eso, si se acuerdan. Eh, pero en esa slide en particular, fíjate que la transformación está después, ¿sí? O está, para ver, o está antes. Porque ahí lo que se refiere esencialmente es al oleoducto. ¿Sí? Perfecto. A ver, estaba antes, está después. Clase 1, ¿no? Clase, sí, me parece que era la primera. Eh, sí, producción, transformación, almacenamiento, fíjense que es después, se refiere al downstream, pero en el upstream puede existir también. ¿Bien? Eh, En general, en general se almacena ya los derivados refinados, ¿sí? En general. En Argentina hay, yo diría, eh, no sé, 8, 10, sí, 10 más o menos. Eh, 10, ¿cómo se llama? Plantas de almacenamiento. No, menos. A ver, ahí se los voy a buscar porque hay menos. Eh, ya les digo. A ver si lo puedo compartir, de hecho, algo. Eh, son terminales, digamos, logísticas en general. O sea, llevan, por ejemplo, eh, hasta, no sé, eh, un puerto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el puerto almacenan porque se cargan cantidades enormes de gasoil. Entonces, hasta ahí llega un poliducto que lleva el gasoil marino que se usa en el mar. Entonces, eh, nada, son ese tipo de almacenamiento al cual se refiere ahí, digamos, ¿sí? Em, Casi todas las cadenas, por ejemplo, en energía eléctrica no se almacena energía prácticamente. ¿Sí? Ahora se está empezando a almacenar un poco con baterías grandes, pero mayormente no se almacena energía. En el resto de las cadenas se almacena poco. En general lo que se hace es mantener un cierto flujo constante de abastecimiento, es decir, se produce, se refina y se lleva por camiones a la estación de servicio. Y se almacena poco. ¿Por qué? Porque el almacenamiento tiene costos logísticos, ¿sí? Y tiene capacidad reducida, ¿sí? No se puede almacenar eh, lo que consume Argentina en un año en tanques de gasoil, por ejemplo. Entonces, la, eh, el almacenamiento suele estar reservado para lugares puntuales, consumos puntuales,
cuestiones logísticas, para que el camión no tenga que, por ejemplo, venir a la refinería de La Plata si es que tiene que abastecer una, una estación de servicio en Santiago del Estero, ¿sí? Entonces, toda esa logística se ordena, ¿sí? La de abastecimiento y la de reabastecimiento y de transporte. ¿Bien? Clarísimo. Bueno. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Como factores la energía, el capital y el trabajo, Sí. y se citaban distintos papers donde hacían la evidencia empírica si es que la energía y el capital eran sustitutos o terminaban siendo complementarios. Para Argentina está estudiado o se realizaron trabajos en No, vistas de... no, la verdad que no tenemos trabajo de esos hechos. No, al menos no los tengo a la vista, digamos, no los he visto. Ok, y seguimos considerando a la energía como sustituto del capital ante variaciones en demanda. Bueno, ahí dice abajo un poquito que los estudios no son concluyentes en sí, digamos. Es la clase 2 igual, no la uno, ¿eh? Por las dudas para los Sí, demás. ¿Sí? ok. Pero nada, está en la bibliografía. Si quieren leer un poquito más sobre eso, Hansen y Parsevoise tienen eh, digamos, se meten bastante en eso y de hecho relevan más trabajos que estos. ¿Sí? Estos son los más eh, importantes, llamémosle, o con más claridad o con menor complejidad técnica, porque la realidad es que pone ejemplos que son de bastante complejidad técnica, ¿sí? En la elaboración de los trabajos. Pero si quieren ir a verlo, está en el capítulo de Hansen y Parseval, creo que es el capítulo uno, sí, sí, el capítulo uno de Energía, Economía y Políticas del manual, ¿no? De Hansen y Parseval. Está ahí seguro y es bastante extenso lo que hacen con esto, así que mírenlo de ahí, si quieren. Está bueno que lo puedan mirar, eh, porque aparte explica bien cada uno de esos trabajos, ¿sí? Explica con bastante profundidad, ¿sí? Ok, gracias. Bien. Y después tengo una duda, pero es aparte del curso. O sea, uno, si después quiere seguir con las capacitaciones sobre energía, ya sea con cursos particulares o con una materia de posgrado, eh, vi que acá en la UBA, por ejemplo, hay como una maestría y Sí, posgrados que están coordinados por el CERA, el CEARE, sí. el CEARE, perdón. Y después hay otros cursos en otras universidades. No sé si Sí. ustedes tienen alguna referencia o si... No, hay de todo. Hay muchos cursos cortos por todos lados. La maestría es lo más completo que hay, digamos, maestría en energía. Creo que se llama maestría en energía, maestría interdisciplinaria en energía, porque te da un panorama también de cuestiones regulatorias, derecho, algunas cuestiones técnicas, simples, ¿no? Está pensada para no ingenieros, pero hay muchos ingenieros que la hacen también. Sí, es lo más, llamémosle abarcador. Ok, O abarcativo. Mm. ok, y si no también está, pero eso tomaría más años, que sería seguir estudios con ingeniería eléctrica o una Claro, ingeniería tal vez más asociada a petróleo o oil and gas. sí, ¿Cuál? pero te vas a los aspectos técnicos,
¿sí? Te van a enseñar física y química, no economía. En la maestría en energía tenés conceptos de derecho, tenés economía, tenés algo de aspectos técnicos, pero muy, muy básicos, ¿sí? Eh, pero digo, son dos cosas distintas, ¿no? Si vas a estudiar ingeniería es otra cosa, digamos, Ok. ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? No, nada. Sí, perdón, volviendo sobre el tema de sustitutos o complementario de capital y energía, sí, los resultados son bastante ambiguos, pero a mí me parece haber entendido que en el corto plazo o en el inmediato son más complementarios y en el mediano y largo son más sustitutos, porque ponele, hay un shock de petróleo y tengo una máquina vieja y no la voy a sustituir en el inmediato y se complementa con la energía. En cambio, en el largo plazo se puede sustituir a la máquina y ahí sí empezarían a ser sustitutos. A ver, nosotros de toda la lectura de esos trabajos decimos que la energía de capital son sustitutos en el corto o en el largo plazo, mayormente. O sea, hay pocos estudios que dicen que son solamente complementarios y no sustitutos, ¿sí? Eh, con lo cual entra dentro de tu análisis esa, esa lógica, ¿sí? Eh, Nada, no hay un estudio único porque depende también el diseño metodológico de cómo los autores llevaron a cabo el estudio, ¿no? La cantidad de países, la estrategia econométrica, la información disponible, etcétera, etcétera. Pero para nosotros, para el curso, digamos, podemos suponer que son sustitutos en el corto y en el largo plazo, ¿sí? El punto del cambio de equipos, que tiene que ver con una sustitución, ¿sí? Nosotros decimos ahí o dijimos en el curso, que tiene que ver esencialmente con una variación, o mejor dicho, un cambio en el progreso técnico, ¿sí? Impulsada por una variación de precios. Es decir, el estímulo de precios es tan grande que te empuja y permanente, o interpretado como permanente, que te empuja a cambiar equipos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque si a nosotros interpretamos que la variación de precios eh, es muy temporaria, que va a durar un día, que el precio no aumentó tanto y va a durar un día, bueno, decía, che, mejor no cambio el aire acondicionado, ¿sí? Es una variación de precios que en la semana que viene va a estar acomodada, ¿sí? Ahora, si nosotros interpretamos que esa variación de precios se va a quedar, ¿sí? Y que es lo suficientemente alto, tenemos una motivación a cambiar equipos, sustituir equipos, ¿sí? Por lo tanto, son dos etapas. La primera es un aumento del precio. La segunda es si el precio fue lo suficientemente alto y si lo consideramos lo suficientemente permanente, generamos o se genera una especie de progreso tecnológico o variación tecnológica, ¿sí? Que me permite ser más eficiente en el consumo, ¿sí? Pero fíjense que eso no es porque se me ocurrió a mí que vi una propaganda, sino porque hubo un estímulo de precios tan alto que me dijo, che, cambia, está bueno cambiar los equipos porque vas a consumir más eficientemente, ¿no? La señal de precios es la que te motiva a cambiar equipos, al progreso tecnológico o a la sustitución de equipos, si se quiere, ¿sí? Y ese modelito, de hecho, eh, lo podés interpretar en el corto o en el largo plazo, digamos, ¿sí? Es coherente un poco con lo que vimos en la teoría, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Bueno, ¿alguien más? ¿Ninguna otra pregunta? No, no. Bueno, chicos,
Nos vemos mañana entonces, a partir de las 8 en el aula, en el aula de siempre, ¿sí? Eh, yo creo que antes de... No creo que dure más de una hora el examen, así que nada, tranqui. Eh, si tienen alguna otra duda durante el día, estoy a través de mail. Tienen que ser dudas muy puntuales, no me van a preguntar cosas muy extensas, pero bueno, tranquilo porque creo que están bastante bien para rendir. Digo por las preguntas. Bueno, ¿estamos entonces? Sí, de mi parte sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vemos mañana. Perfecto, gracias. Muchas Hasta gracias. mañana. Que tengan un buen día.